¿Cómo suelen imaginarse la energía? Bueno, por ejemplo, podría ser algún tipo de brote verde con algún líquido extraño que, por ejemplo, se puede verter en un motor. Pero todas estas ideas son puramente mecánicas. Pero si intentan mirar la esencia misma del concepto de energía, se darán cuenta de que, en realidad, no existe una respuesta directa a la pregunta de qué es la energía. Pero probablemente lo correcto sería considerarlo en el contexto de que la energía no existe como un equivalente físico. ¿Y qué analogía sería apropiada? ¿Vale la pena decir que está en todas partes? La energía está contenida en el combustible, en la electricidad, en tu power bank y en muchas cosas más. ¿Dónde más? Y a menudo decimos que la propia materia en sí misma es energía. A menudo decimos que algunos procesos físicos se explican a través de la energía. A menudo hablamos sobre las leyes de conservación de la energía y sobre muchas otras cosas más. En otras palabras, si recuerdas la física, incluso el curso de física escolar, verás que la energía aparece absolutamente en todas partes. La analogía que se te ocurre, el sentido principal, la idea principal que te ronda cuando hablas de energía, siempre es algo físico. Es precisamente ese mismo barril con sustancia verde del que hablamos al principio, es precisamente una especie de barra en el estado del héroe, es exactamente ese tipo de cosa que se puede tocar y sentir. E incluso si imaginamos que, por ejemplo, una partícula está compuesta de energía, como solemos decir en el canal, entonces imaginamos que hay algo así como una especie de un campo brillante azulado que llena todo tipo de objetos, que llena todo tipo de estructuras. Y de esta manera imaginamos que, en realidad, la energía se dispersa a través de la estructura, el espacio, el tiempo y crea diferentes objetos, y esa analogía realmente resulta conveniente. Pero es más correcto considerar la cuestión en el contexto de que la energía no existe como un equivalente físico concreto. Es una idea fundamental que cambia tu percepción. Esas barricas de sustancia verde o el tanque de gasolina se convierten en una analogía totalmente inapropiada. Y entonces, ¿qué analogía sería la adecuada? Si imaginamos la energía como una entidad física, y eso es incorrecto, si decimos que la energía no tiene un equivalente físico concreto, entonces, ¿qué deberíamos imaginar? Aquí es útil recordar algo como el teorema de Noether. Es bastante complejo de comprender y en general estamos pasando de nuevo más bien a la física matemática, pero eso no significa que no funcione, no significa que no sea una de las más fundamentales e importantes. En física, la incomprensión de este teorema, la asimetría y el de Noether, ocurre porque la simetría solo se vincula a la geométrica, pero la simetría geométrica no es en absoluto de lo que queremos hablar en física. Esta implica que si recordamos las imágenes de los libros de texto de geometría donde aparece un ganso dividido por una línea, lo cual es algo extraño, pero bueno, esto es una broma. Si hablamos de simetría en un contexto geométrico, nos referimos a que la parte derecha es exactamente igual a la izquierda respecto a un eje de simetría. Se trata de un reflejo en el espejo y siempre es así. Pero en física la simetría se entiende desde un ángulo un poco diferente. Y este enfoque describe precisamente lo que sabemos sobre el teorema de Noether. En cierto sentido, es pura matemática, pero funciona en la física. ¿Y qué es la simetría en este contexto? La asimetría en este contexto de la física representa una cierta simetría en las leyes de la física al cambiar condiciones de frontera. Quizás sonó algo confuso, así que vamos a simplificarlo e intentarlo de nuevo. Desmenuzarlo. Existe una regla inmutable de la física que, al menos, se utiliza en toda la física teórica, incluso en toda la física práctica, y que, en realidad, podría no ser así en absoluto, pero por ahora la física teórica supone que funciona precisamente de esta manera, que ciertas leyes de la física funcionan igual en todo el universo. Es decir, si realizamos un experimento físico en la Tierra y luego el mismo experimento físico lo repetimos, por ejemplo, en Marte o en algún planeta lejano, los resultados serán los mismos. Esto no significa que allí tengamos las mismas condiciones atmosféricas o que actúen las mismas fuerzas de gravedad sobre los objetos, y así sucesivamente. Pero si descartamos todos los factores importantes que influyen en los experimentos, que en esencia son indirectos y están relacionados con el entorno, entonces las leyes fundamentales de la física funcionarán en todas partes. La misma inercia existe tanto en Marte como en la Tierra. La misma gravedad funciona en Marte y en la Tierra, y la distorsión de los campos gravitacionales existe exactamente igual en ambos planetas. Y así, en esencia, las leyes de la física funcionan igual en todas partes. En todos los puntos del espacio-tiempo y del universo, las leyes de la física son iguales. Este es un principio fundamental, o mejor dicho, uno de los principios fundamentales de la física moderna.
La simetría implica precisamente que las leyes físicas en la Tierra y en Marte son absolutamente idénticas. Funcionarán igual y no diferirán porque la gravedad en Marte funcione de manera diferente a la de la Tierra. Al dar estos ejemplos, muchos se confunden y dicen, ¿pero cómo es posible? Por ejemplo, en Marte, la fuerza de gravedad es muy diferente a la que hay en la Tierra. Pero hemos hablado sobre una ley fundamental de la física. Dijimos que por sí misma, la gravedad funciona bajo el mismo mecanismo y actúa de la misma manera en todos los planetas de nuestro sistema solar y en general en todo nuestro universo. Esto significa que la gravedad es la misma en todo el universo, y todo lo demás que modifica esa gravedad es, en cierta medida, un indicio indirecto. Y reitero que el hecho de que la gravedad sea igual en todas partes es lo que llamamos simetría. Hay varias simetrías de este tipo en la física. Según todas las teorías profundas de la física, las leyes de conservación surgen precisamente porque existe esa simetría. Como bien recordamos, la energía cumple con la ley de conservación. Esta norma, al igual que otras leyes fundamentales, se manifiesta precisamente gracias a la existencia de simetrías, tanto espaciales como temporales. Las leyes de conservación, según la concepción de la simetría, justamente muestran que hay cierta diferencia en cómo todo esto se ha transferido. Y quizás me equivoque o no sea del todo exacto. Si es así, corríjame en los comentarios, pero háganlo con respeto, sin bromas pesadas ni groserías. Y entiendo perfectamente bien esta situación, de la siguiente manera. Tenemos dos estados en cierta dimensión, en cierta métrica, por ejemplo, en el espacio, y estos dos estados están conectados entre sí de una u otra forma. Pero las diferencias que aparecen cuando el sistema cambia, precisamente se manifiestan en forma de leyes de conservación. Bueno, de nuevo, por ejemplo, las posibilidades primitivas no son del todo correctas, pero podemos imaginar un estado en el que una piedra está en la posición 0, en la coordenada respecto al eje ínguco, y un estado en el que la piedra está, digamos, a 20 centímetros respecto a la superficie del suelo o de la superficie del objeto que estamos estudiando, según el eje Ivo. Tenemos esa diferencia. Esa diferencia es causada por una multitud de fenómenos físicos complejos y enrevesados. Sí, se puede decir que es simplemente la altura, pero en realidad, si profundizamos, no es solo la altura. Toda esta complejidad de lo que existe precisamente radica en que existe un cierto coeficiente, hay una cierta magnitud que incluye todos esos factores complejos que distinguen un estado de otro. La realidad y estos diferentes estados se distinguen entre sí justamente por esos coeficientes que aparecen. Esos mismos coeficientes que observamos parecen de hecho un nuevo fenómeno físico. ¿Adivinan hacia dónde va todo esto? Y todo esto nos lleva a que precisamente la energía es una de esas variantes. O, si hablamos en términos físicos en un lenguaje estrictamente físico, la energía en este contexto es una cierta diferencia, un cierto coeficiente que está presente en aquellos estados que se pueden cambiar. En este caso, la energía se relaciona con los estados del tiempo, y la ley de conservación de la energía se deriva de que el objeto cambia su posición en el tiempo. Hace falta decir que aquí se entrelaza toda esta conexión con el espacio-tiempo, y hace falta decir que el proceso es sumamente complejo y muy multifacético, pero si extraemos esta base, llegamos a una regla simple. El sistema es el mismo, el sistema es simétrico, pero existe una diferencia que precisamente se manifiesta como energía, y en este contexto, la energía es simplemente un operador matemático. Es una diferencia, y esto, hasta donde recuerdo, se llama invariante. Esa diferencia muestra precisamente cómo puede cambiar el sistema. Y en este sentido, bajo esta luz, nos resulta mucho más claro cómo se puede describir, por ejemplo, la caída de una piedra desde cierta altura, cómo se puede describir el estado de una batería cargada y una batería descargada. Y está claro que la complejidad también es abrumadora. Está claro que si empezamos a desmenuzar estos conceptos, simplemente nos ahogaremos en el pantano y en la espesura. Pero la idea principal, según la física moderna, es precisamente esa. La energía es aquello que en esencia permitió que el estado cambiara. E incluso la cuestión no se plantea en términos de que la energía hizo que el estado cambiara o permitió que cambiara, sino que la energía simplemente mostró la diferencia. Todo lo demás se encuentra en un nivel más profundo. Pero la energía se reduce a convertirse simplemente en un coeficiente, en un operador matemático y en un simple número. Pero aquí sería incorrecto decir que la energía no existe. La energía existe, pero todas esas ideas que asociamos con ella, todos esos barriles de combustible verde y cosas por el estilo, eso no es energía en absoluto. Son diferentes estados, en este caso estados de la materia cuando hablamos de combustible. En estos estados hay una simetría con el estado final. Están entrelazados en un enorme ovillo, y si logramos desentrañarlos, entenderemos que comparamos dos estados. ¿Y qué decimos realmente al hablar de la ley de conservación de la energía? Decimos que la energía se conserva.
¿Y qué significa que la energía se conserva? Significa que dos estados asimétricos simplemente están conectados entre sí a través de este coeficiente. La ley de conservación de la energía adquiere nuevos matices. Todo se ve completamente diferente y mucho más interesante. Si están confundidos, les propongo considerar un ejemplo simple relacionado, por ejemplo, con el sistema bancario. ¿Qué es realmente el dinero? No, bueno, está claro que ahora percibimos el dinero como dinero. El dinero es una forma de moneda de su país. Se presenta en papel, monedas y otras formas parecidas. Pero recordemos, como nos enseñaron en los primeros grados, en las clases de historia, cómo apareció por primera vez el dinero. Era una especie de equivalente. Es decir, yo puedo hacer una barrica bonita de madera, y esa barrica bonita la puedo intercambiar, por ejemplo, por un balde de nueces o algo por el estilo. O puedo hacer un buen hacha, y ese buen hacha lo puedo cambiar por unos buenos esquís. Por cierto, siempre me acuerdo de varios chistes, pero no los voy a contar ahora porque si no nos vamos a distraer hablando del hacha y los esquís. Hay un buen chiste sobre eso. Si lo recuerdan, por cierto, escríbanlo en los comentarios. Y así es la situación. De hecho, durante mucho tiempo existió el trueque. El trueque es cuando un producto concreto se intercambiaba por otro producto concreto. Pero a menudo sucedía que no era posible cambiar un producto concreto por otra cosa. Por ejemplo, necesito un balde de sal y tengo un balde de castañas. Y para poder cambiar sal por castañas, primero tengo que intercambiar mis castañas por algo que le sirva a alguien, porque el dueño de la sal no quiere cambiarme la sal directamente por mis castañas, no le interesan para nada. Por eso aparece una unidad de intercambio universal. Aparece el dinero, que en su sentido original, sí, ahora que ya estamos acostumbrados al dinero, estamos acostumbrados a que esto funcione. Así es como percibimos el dinero, como un hecho algo incomprensible. Pero originalmente era una unidad de intercambio condicional, que permitía, mediante un tipo de cambio, no por trueque, sino un intercambio con un valor intermedio. Luego los servicios y todo lo demás empezaron a valorarse en dinero, convirtiéndose en la unidad de intercambio. Esta unidad reflejaba, en cierto modo, diferentes estados del sistema, por extraño que parezca. No pretendo espiritualizar el dinero como hacen esos coaches y demás. Lo que digo es que simplemente el dinero se ha convertido en eso, en cierto modo, en energía. Y esto tal vez lo hayan escuchado en programas o diversos lugares, donde al dinero lo llamaban inercia. En esencia, el dinero refleja el estado del sistema y cuánto trabajo es necesario realizar para obtener un resultado. Pero, de nuevo, en el caso ideal estamos hablando de un mundo ideal y de la idea ideal del dinero. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un simple equivalente. Tenemos que el dinero es igual a la cantidad de algo. ¿Qué es el dinero en sí? ¿Cómo podemos imaginar realmente qué es y cuál es su estructura física? De ninguna manera. Es simplemente un coeficiente. Por ejemplo, acordamos que la sal, digamos, un tarro de sal, cuesta cierta cantidad de pepinos. Y los pepinos tienen tal tipo de cambio. Estos tipos de cambio se mezclaban constantemente. Todo esto se convirtió en un enredo complejo. Y llegamos al punto en que, por ejemplo, un barril de sal cuesta cierta cantidad de monedas de oro. Y cuando lo percibimos de esta manera, entendemos que, en esencia, esto es algo... Es una magnitud matemática, pero no física, que simplemente describe cómo se puede comparar una cosa con otra. Y esto también funciona con el sistema bancario. Hay, por decirlo de alguna manera, ciertos depósitos, hay inversiones, hay otras cosas, hay cuentas. En estas cuentas hay dinero, este dinero se puede depositar o retirar. El banco actúa como una especie de unidad natural que, en esencia, describe cómo se puede hacer todo esto, en qué proporciones y así sucesivamente. Y si consideramos la energía desde esta perspectiva, en principio la energía se vuelve más comprensible. Y toda la idea que intento transmitirles es que la energía no se parece tanto a un barril de combustible verde, la energía no se parece tanto a un objeto físico, sino que la energía se parece más a una cifra. La energía se parece más al dinero que a nada. Pero aquí, en esta asociación, nos confunde que el dinero tenga un equivalente concreto, como el dinero, que tiene moneda, una moneda de oro según el estándar de algún país. No sé desde qué país me están viendo ahora. Se supone que esa moneda se puede cambiar, vender, y así sucesivamente, según cierta tasa de cambio. Esa moneda corresponde a algo concreto. Y aquí establecemos la asociación de que si la energía es dinero en nuestra cadena lógica, entonces el dinero tiene un equivalente. El dinero tiene una cosa física. ¿Y qué es, en esencia, el dinero? El dinero no es nada. ¿Qué es una moneda? Sí, no es nada. Un grupo de personas acordó que una moneda vale cierta cantidad de bienes y servicios, que la moneda tiene valor. Así funciona la energía. Y sí, esto simplemente lo cambia todo. Y posiblemente también nuestra percepción, la tuya y la mía.
Bueno, y con este ejemplo espero que te quede claro que la energía no tiene ningún equivalente físico que se pueda. Es parecido a cómo funciona el dinero en el banco y a cómo en realidad está organizada este sistema monetario mundial. Con la energía es más o menos igual. Si levantamos una piedra a cierta altura, la piedra adquiere cierta capacidad de trabajo, y ese trabajo se caracteriza por la energía que tiene la piedra. En esencia, la diferencia en la posición de la piedra radica en que, si la piedra cae, realizará alguna acción, realizará un trabajo físico, y la cantidad de trabajo físico estará directamente relacionada con la energía. Y la energía aquí es precisamente ese coeficiente que muestra cuánto de esto puede hacer la piedra. Por supuesto surge una pregunta interesante. ¿Por qué la piedra puede hacer esto en absoluto? Creo que dejaremos esa pregunta para el próximo episodio, así que no olvides suscribirte al canal para descubrir conmigo cómo funciona esto. Bueno, por ahora, digamos simplemente esto. Existen muchas interacciones complejas y enrevesadas que hacen que los objetos se comporten precisamente de esta manera. Pero cada una de estas interacciones confusas lleva a que quede un coeficiente así, extraño e interesante, un coeficiente que no tiene una descripción física directa. Un espectador atento diría, siempre dices que la energía es materia en todos tus videos. En el canal afirmas que cualquier materia y que toda partícula, en esencia, es energía. ¿Cómo se puede conciliar esto con el hecho de que la energía no tiene una manifestación física macroscópica? Después de todo, imaginábamos que existe una sustancia chispeante, azulada o verdosa, que llena una botella de campos espaciales donde aparecen partículas, y a la partícula, en esencia, la imaginábamos de la misma manera en que imaginamos una pelota. Y yo siempre les digo que en la física cuántica las analogías físicas no funcionan. Siempre llamo su atención sobre esto. Precisamente por esta razón, el hecho que estamos analizando ahora, ese hecho de que la energía no tiene un equivalente físico, de ninguna manera afecta lo que discutimos respecto a que la materia es energía. La materia en efecto es energía, pero hay que verlo desde otra perspectiva. Y esa idea que se ha formado en ustedes, que por cierto yo también tuve durante mucho tiempo, se debe a que, como siempre, tendemos a imaginar una analogía física y mecánica real, simplemente porque es más fácil de visualizar. Imaginamos que si una partícula es energía, entonces esa partícula debe ser algo en lo que se ha vertido esa energía. Pero esa es la misma analogía física, que en esencia es puramente material y que no tiene ninguna relación con la física cuántica. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de abordar esta cuestión? ¿Cómo deberíamos considerar todo esto? Bueno, aquí necesitamos volver a lo que ya hemos mencionado respecto a esas mismas partículas, que cualquier partícula es una oscilación del campo, que cualquier partícula es consecuencia de la interacción de ciertos factores y campos si consideramos la teoría cuántica de campos. Por ejemplo, ese mismo electrón, que por alguna razón les gusta tanto en comparación con otras partículas y sobre el que siempre miran con gran interés y placer, es un cuanto del campo electrónico. No del campo electromagnético, sino del campo electrónico, que es un cuanto de campo en el sentido estricto. Bueno, en esencia, consideramos a la partícula como energía, sí. Pero esto no significa que esa energía se haya vertido en ese campo y que éste se haya deformado, como esa especie de embudo con la gravedad. Es un proceso un poco diferente. Teníamos el propio campo, y el campo tenía una desviación respecto a cierto estado nulo. Esa desviación era la energía. Esa desviación se caracterizaba por la energía. Y, en esencia, si volvemos a la simetría, había un estado que se transformó en otro. Ese estado tiene cierta simetría en todo el universo, por decirlo de manera simple. Esa simetría proviene de las leyes fundamentales de la física, y esa simetría se diferenciaba en que existía un cierto coeficiente que percibimos como energía. Esa energía fue la que hizo que la partícula se formara al agitar el campo, y esa agitación la percibimos como una partícula. En esencia, no hay contradicción con lo que normalmente analizamos en el canal. Y para aquellos que se hayan confundido aquí, les propongo volver a ver el video desde el principio y analizar cómo caracterizamos ahora la energía, cómo es la energía en realidad, es decir, aplicado a partículas y campos. La energía es la magnitud que describe la excitación, muestra cuánto se ha excitado ese campo, cuán activo se ha vuelto ese campo y cómo fue exactamente esa fuerte agitación en ese campo. Es decir, en esencia, podemos reducir todo a que cualquier partícula es el resultado de una interacción, pero esto no es exactamente lo mismo que decir que una partícula es energía al 100%. La partícula es energía, pero al mismo tiempo no es energía, en el sentido en que usted se lo imagina. La partícula es energía, pero no es esa energía que se puede, no sé, verter en algún recipiente. Es una magnitud completamente diferente que caracteriza la interacción, describe la desviación y es un cierto coeficiente para el cálculo.
Es algo totalmente distinto y completamente diferente de lo que normalmente se imagina. Lógica. Y la partícula es una excitación del campo, no un trozo de energía. Un trozo de energía suena como, no sé, recuerdo que siempre nos reíamos mucho cuando salíamos de una asignatura llamada TCM, Tecnologías de Materiales de Construcción, y allí había diferentes problemas. Y entonces, el profesor, ya en los cursos superiores, salía y leía un problema, un trozo de hojalata. En la época de estudiantes, la palabra hojalata evocaba exámenes difíciles o una característica humorística de algún proceso incomprensible y complicado para nosotros. Así que un trozo de hojalata se percibía como el mundo del metal. Es maravilloso, sorprendente y curioso. Teníamos un panel colgado en nuestro despacho, incluso ya en el sector de investigación científica, que decía: el mundo del metal es maravilloso y sorprendente. Bueno, ¿qué asociación le viene a la mente a un estudiante al ver esa inscripción? No puedo discutir que el mundo del metal sea maravilloso y sorprendente, porque el metal realmente es genial y suena magnífico. Pero volvamos a nuestro trozo de hojalata. Así que, un trozo de energía no es una partícula. Cuando imaginamos que un trozo de energía es algún tipo de paquete o algo así, estamos usando la misma analogía que usamos cuando hablamos de las pelotitas que representan la partícula del cofactor. Pero en física, y en particular en la física cuántica, en la teoría de campos, todo es diferente de nuevo, todo vuelve a reducirse a las matemáticas. Y sí, aquí no hay que decir que esa misma matemática que usamos, esa misma matemática que siguió el teorema de Noether, es errónea y no tiene ningún equivalente. Sí tiene un equivalente, pero es más complejo de lo que solemos imaginar. En esencia, la energía es realmente una entidad, pero no como la leche o la gelatina, que existen físicamente. En realidad, es un coeficiente, pero un coeficiente astuto. En este mismo sentido, quiero decir que la famosa fórmula de Einstein, que implica que la energía tiene masa, esa misma e igual a mc cuadrado, también es algo errónea y tampoco funciona del todo. Pero precisamente, si se analiza profundamente este sistema al nivel en que lo hicieron los científicos, los físicos y la misma Noether cuando lo trabajó, y el propio Einstein, que estaba profundamente familiarizado y comprometido con estos trabajos, al sumergirse en ellos, todo cambia radicalmente. De nuevo, no podemos discutir el hecho de que E es igual a mc2. Nuevamente decimos que existe la energía, pero ¿qué es la energía en esta forma? ¿Cómo comparamos entonces la equivalencia entre masa y energía? En realidad, no hace falta. Así, todo es más sencillo. Así, esta famosa equivalencia se vuelve mucho más clara. Así entendemos cómo podemos convertir la masa en energía y queda claro cómo todo esto interactúa. Son coeficientes que muestran las características de otras interacciones. Es decir, no se trata de alguna entidad adicional que deba imaginarse cómo surge del famoso EMC al cuadrado, sino que es esa misma entidad que simplemente muestra la interacción numérica, y en el contexto de la energía y la masa, resulta que la masa es simplemente una cierta desviación de un determinado estado de una magnitud, y la masa, por lo general, se describe mediante esos mismos mecanismos de Higgs, mientras que la interacción se describe mediante mecanismos y propiedades para las partículas. La interacción se describe por diferentes parámetros que posee el campo. Y resulta que, si eliminamos todos los componentes energéticos, nos queda, por así decirlo, esa misma magnitud nula, que es la masa, y que también se describe mediante esas mismas desviaciones. Y, si añadimos esto, resulta que a la masa se le suma algo más. Y esta es la energía que se forma a partir de la interacción de diferentes objetos que conforman la partícula. También me he confundido, parece que me he liado yo mismo, pero la idea es muy sencilla. En este contexto, por así decirlo, tenemos una masa, que es una desviación, y también se caracteriza por su propio objeto. Tenemos una energía, que es un coeficiente que describe la interacción. Tenemos objetos que interactúan de esta manera. Todo esto está relacionado. Entender la masa equivalente lo simplifica. En términos generales, la masa es aquella parte de la energía que queda al eliminar el movimiento. Sin otras interacciones, solo queda la masa, que también es energía. Porque si haces girar esta rueda, si haces pasar esta picadora de carne por la carne picada, más precisamente al revés. Si la carne picada pasa por la picadora y al final se obtiene este sistema complejo, entonces en él, estas diversas interacciones llevan a que la masa también tenga energía, y en esto no hay ninguna contradicción. Esto, una vez más, se sigue de todo lo que hemos dicho, así que, amigos míos, la física, en esencia, nunca dice, por ejemplo, que la energía fluye. Existen diferentes características numéricas de un cierto proceso, y el coeficiente que existe entre ellas siempre se conserva.
Esto es tanto la ley de conservación de la energía como la comprensión de la propia energía como un cierto hecho. Todo esto, en esencia, según los profundos conocimientos de la física, se deriva de la simetría, que de hecho ahora tampoco se discute en absoluto, y que también existe y está presente de manera precisa en los diferentes sistemas que analizamos. Así que la energía puede ser cualquier cosa, pero definitivamente no es un objeto físico, y también es incorrecto imaginar la energía como una especie de sustancia incomprensible. Espero que hayan aprendido cosas nuevas sobre la energía. Quienes decían que ningún físico respetable intentaría explicarla, amigos, estaban muy equivocados, porque en esencia, a un nivel profundo de conocimiento, también existe esa comprensión del proceso. Y toda la comprensión se reduce a que la energía es, en realidad, la simetría del tiempo. Espero que esto les haya sido útil, espero que hayamos profundizado mucho más de lo que solemos hacer normalmente, y por supuesto, si es así, no olviden darle like al video para que se difunda. Esto es sumamente importante y útil. Y además, les recuerdo que pueden trabajar conmigo. Por ejemplo, si les interesa escribir una publicación offline para alguna revista real, pueden contar con mi ayuda para ello. Y hay muchas otras cosas en las que puedo ayudarles y he creado una página especial para eso. Allí describo en qué puedo ayudarles específicamente y dejaré el enlace correspondiente. Ya colaboro con algunas revistas offline, soy autor de publicaciones científicas reales y pueden encontrarlas fácilmente si lo desean. Y en realidad también estoy dispuesto a ayudarles en todo esto. Gracias por su atención, suscríbanse al canal, no olviden suscribirse también a Boosty y a Telegram. Quienes puedan apoyar el proyecto, háganlo porque es sumamente importante. El enlace también está en la descripción y allí mismo pueden hacerme una pregunta a través de un donativo. Hasta la próxima, les deseo todo lo mejor y un excelente ánimo. Nos veremos muy pronto, seguiremos profundizando en la física, adentrándonos aún más en los momentos más interesantes y complejos. Y como pueden ver, hoy hemos respondido a una pregunta más, aunque ahora sean menos. Y también hemos logrado explicar en esencia otra de las entidades más fundamentales. Sí, dentro de ciertos límites y marcos, bajo un modelo dado, pero admitan que fue sumamente interesante. Hasta la próxima y amigos míos. Me alegra que vean este tipo de videos